Bueno, hoy voy a narrarte la historia, una de las historias más clásicas y más conocidas dentro de la iglesia cristiana. Es una de las historias que más gustan a la gente, que más llenan toda la palabra nos llena de bendición, pero esta historia en lo particular es de mucha bendición para la gente cuando lo escucha. Y hoy vamos a citarnos en el primer libro de Samuel. Ahorita les voy a decir qué capítulo. Pero el punto es que en algún momento de la historia dentro del pueblo de Israel, el pueblo empieza a pedir un rey. Y dice la palabra que Dios siempre ha sido el rey de su pueblo, en este caso de los judíos, de los hebreos. Pero el pueblo empieza a decir, Señor, queremos a un rey, así como las demás naciones tienen a un representante, como nosotros tenemos a un presidente. Nosotros queremos que no nos siga representando tú, sino que ahora queremos a un hombre que gobierne sobre nosotros. Y dice la palabra que Dios, el pueblo pide a un rey y el pueblo escoge, elige, vota y todos votan por Saúl. Y Saúl empieza a ser rey, pero dice la palabra que Saúl, después de que es ungido como rey, era un hombre conforme a lo que Dios quizás hasta cierto punto había querido, pero más que Dios lo había hecho el pueblo. Dios pone a Saúl como rey, pero Saúl empieza a perder los cabales, Saúl empieza a perder el juicio y empieza a hacer su voluntad y no empieza a buscar la voluntad de Dios. Algo bien importante que tenemos que hacer tú y yo como congregantes, como buscadores de la presencia de Dios, es que tenemos que aprender a hacer y a seguir su voluntad. ¿Por qué? Porque todos escuchamos la palabra y cuando tú vas a la palabra dice la escritura que Dios quiere que nosotros amemos de una manera incondicional, que no odiemos, que no aborrezcamos, que seamos personas honestas, que seamos personas que se desprendan, que seamos personas que se duelan por el dolor de otros. Pero en el corazón del hombre siempre está el buscar su propio beneficio. Y cuando tú y yo queremos hacer eso, generamos un problema dentro de nosotros. Porque tú y yo, te voy a decir algo, estamos para ser servidores o para servir a los demás. Eso es importante dentro de la iglesia. Y Saúl es ungido como rey y Saúl era muy querido por un profeta llamado Samuel, el cual Dios había enviado para ungirlo como rey. Y Samuel fue un profeta, uno de los profetas más tremendos que nos mencionan dentro de la palabra. Y Saúl vivía relacionado con este profeta Samuel. Pero Dios, siempre cuando Dios da la orden o cuando Dios da una indicación, se tiene que seguir al pie de la letra. Tenemos que ser hombres y mujeres que seamos obedientes a lo que Dios está solicitando de nosotros. Ahora, tenemos un concepto hasta cierto punto errado porque creemos que Dios es castigador, que si te equivocas, Dios te va a castigar, va a enviar un rayo y te vas a morir. Y no, vemos que Dios siempre se ha compadecido de su pueblo, que siempre Dios se ha compadecido de aquellos que tenemos necesidades, de aquellos que tenemos problemas, de aquellos que tenemos aflicciones, solo que no lo conocemos de la manera más correcta. ¿Me doy a entender? Pero Saúl empezó a conocer a Dios, pero su corazón no era tan agradable delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo que corrompe el corazón del ser humano, es el poder, es las riquezas, es el estar gobernando sobre todos. El poder no es para todos. Dice la palabra que el poder, la gloria y la honra y la alabanza, ¿para quién son? Para el hombre, para Cristo precisamente. Y el asunto es que cuando nosotros como hombre, cuando yo me empiezo a querer adjudicar una gloria que le pertenece a Dios, yo me voy a corromper. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo esa capacidad para llevar un poder, yo no tengo esa capacidad para lidiar con la vanagloria, no. Y Dios sí, Dios no pierde el juicio. ¿Por qué? Porque Él es alguien completamente perfecto. Por eso es que hoy venimos a buscarle. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. La iglesia, este lugar, no es un lugar en el que acude la gente perfecta. Este lugar no es un lugar en el que acuden aquellos que no se equivocan, todo lo contrario. Este lugar es como un hospital y en el hospital no van los que están sanos. Al hospital vamos los que nos duele la cabeza, los que nos duele un pie, los que estamos enfermos. Y la iglesia precisamente es un hospital espiritual. A la iglesia venimos todos aquellos que estamos rotos, se lo decía alguien. La iglesia es un lugar donde viene la gente rota, donde viene la gente quebrantada. Es un lugar a donde viene la gente que tenemos necesidad
de que alguien escuche nuestro dolor y que no solamente escuche, sino que sane nuestro dolor. Y ese alguien es Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Sí o no? Y dice la palabra que Saúl empieza a hacer cosas que no eran tan agradables delante de Dios. Y para no hacerles el cuento largo, dice la escritura que Saúl cometió 2, 3 errores. Y en ese momento Dios le dice a Samuel, Samuel, ahora te voy a pedir, ahora yo voy a ser quien va a escoger al siguiente rey. ¿Y ya saben de quién vamos a hablar? ¿De quién? De David. Y yo creo que a todos nos encanta, nos apasiona esta historia porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios que se equivocó, sí, pero hoy no vamos a ver esa parte, sino que lo vamos a ver en esa etapa de su juventud. Vamos a verlo en esa etapa en donde él tocaba su arpa, donde él cuidaba ovejas, donde él estaba solo, pero que en esa soledad David aprendió a conocer al Dios de los ejércitos. Donde David, ahí en esa soledad, donde él se iba a ese campo a cuidar a sus ovejitas y donde él era desechado, David encontró un lugar en donde él se sentía completamente seguro. Hoy tú y yo venimos a este lugar buscando un lugar en el que nos podamos sentir seguros. ¿Sabes por qué? Porque allá afuera hay muchos problemas, muchas aflicciones, pero cuando venimos a la casa, yo se los he dicho, cuando a mí me place venir a la casa de Dios porque me encuentro con el Señor, escucho su palabra, pero también convivo con ustedes. Eso a mí personalmente me llena de mucha alegría, de mucha fortaleza, porque te inyecta ánimo, ¿a poco no? ¿O a quién no le gusta venir? A ver, levante la mano al que lo trajeron a la fuerza. No, nadie, todos venimos porque queremos saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y si se te trajeron a la fuerza, pues ni modo, ya estás aquí. ¿Sale? Bueno. Quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 17. No, 16, perdón. El primer libro de Samuel, capítulo 16. Y si usted no trae Biblia o no le entiende más o menos, aquí en la pantalla ahorita se lo van a poner. Así que no se preocupe. Dice la palabra, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto, como dice, de un rey. Voy a resumirles la historia porque la historia es bastante, aunque son 2 capítulos, es bastante larga. Y dice la palabra que Samuel hace lo que Dios le dice, pero Samuel tenía miedo a lo que Saúl pudiera hacer, porque Saúl ya había corrompido su corazón. Saúl era un hombre que quería hacer su voluntad por sobre todas las cosas y que incluso tenía ese corazón de no importaba pasar sobre quien fuera, pero él tenía que hacer su voluntad. Y Samuel decía, Señor, voy a hacer lo que me estás diciendo y voy a ir y voy a ungir ahora a quien me vas a decir, pero hay un pequeño problema. Ahora que yo vaya allá a donde me enviaste, Saúl va a escuchar que yo estoy ahí y lo primero que va a hacer Saúl va a ser querer quitarme la vida. Y Dios le dice, mira, di que vas a ofrecer sacrificio, di que vas a hacer esto y esto, pero no digas a lo que yo te he enviado. Y Samuel se va y toma camino, pero Dios le había determinado un lugar al cual tenía que llegar. Y quiero que sepas, mi querido hermano y mi querida hermana, que tú y yo tenemos un lugar al cual tenemos que llegar. Lejos de este plano terrenal, nos enseña la palabra que hay un lugar más allá en la eternidad. Que hay un lugar donde ya nadie llora, donde ya no hay enfermedades, donde los niños ya no se mueren de hambre, donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay hospitales, donde ya no hay dolor, angustia, ya no hay nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque ese lugar es donde Dios habita. Y es a donde tú y yo hoy tenemos una invitación por medio de nuestro Señor Jesucristo para llegar a ese lugar que Dios ha preparado para todos aquellos que confían, creen y esperamos en Él. Y eso es la vida eterna. Samuel es enviado a este lugar y Dios le dice, vas a llegar precisamente a un lugar, a una casa, y el patriarca o el padre de esa casa se llama Isaí. Y quiero que vayas a esa casa y te presentes, y cuando llegues ahí, comes con ellos, pero antes de comer con ellos, quiero que hagas algo. Y dice la palabra, vamos a seguir más adelante. Bueno, hace todo esto que les digo ahora, nos vamos hasta el 6.
El 5 dice, él respondió, le preguntan, ¿qué pasó? ¿A qué vienes? ¿Es pacífica tu venida? Y él respondió, sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Dice el 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Qué es lo que les voy a resumir la historia? Dice la palabra que Samuel llega a la casa de Isaí y antes de ofrecer el sacrificio, Isaí llama a sus hijos. Y dice la palabra que pasa el primero, el cual se llamaba Eliab. Y si ustedes lo leen, dice la escritura que Eliab era un hombre bastante alto, un hombre corpulento. ¿Sabes por qué? Porque eran hombres que se dedicaban a la guerra. Y cuando los hombres se dedicaban a la guerra tenían que tener ciertas características. Tenían que ser fuertes, altos, corpulentos. Y si eras ñanguito como yo, pues te tocaba cargar las aguas, ¿no? Porque no podíamos cargar ese tipo de cuestiones, o incluso éramos encargados de cargar la espada o el escudo de aquel que era el guerrero de renombre. Y pasa el primero, pasa Eliab, y Samuel, viendo como tú y yo vemos, dice Samuel, bueno, este hombre es alto, es fuerte, es morenito, de seguro es mexicano, y de seguro que este es el ungido de Jehová, de seguro es este al cual Dios está escogiendo. Y cuando va a derramar el aceite, Dios le dice, Samuel, no lo unjas porque ese no es el que yo he escogido. Y te voy a decir algo, pasó el segundo y dijo, ahora este es más guapo que el que acaba de pasar. Y este es güerejo y tiene ojos azules, de seguro que este es el que Dios ha escogido. Y le va a ungir, le dice, Samuel, a ese tampoco es el que yo he llamado. Y así pasó el tercero, y pasó el cuarto, el quinto y el sexto. Y Samuel dice, bueno, Señor, son buenos prospectos. Uno es médico, uno es doctor, uno es mecánico, el otro es constructor, el otro hace esto y el otro y aquello, pero entonces ya no hay al cual otro escoger. Y te voy a decir algo, ¿por qué Dios no hizo esta cuestión como Samuel lo estaba viendo? Te voy a decir por qué. Porque Dios no mira como tú y yo miramos. Dice la palabra que el Señor no mira lo de afuera, sino que Dios mira lo de adentro del corazón del ser humano. Y a veces la gente nos mira, o nosotros incluso, ¿por qué no? Porque seamos honestos, miramos a la gente de una manera despectiva. Y decimos, ¿qué podrá enseñarme él? ¿O qué podrá decirme aquel? O este niño, ¿qué podrá enseñarme? No sabes lo que la gente te puede enseñar. ¿Sabes por qué? Porque en esta vida nunca vamos a dejar de aprender. Quizás sabes una manera en cómo se hacen las cosas, pero en algún momento vas a conocer a alguien que lo hace incluso mejor y más rápido que tú. Pero hay que tener ese nivel de humildad, de aprender de aquellos que pueden ser de bendición para nosotros, para nuestra vida. Amén. Y dice la palabra que entonces Samuel dice, bueno, Señor, pues ya pasaron. Y pues él me presentó, le dije que me trajera a todos sus hijos. Y él me trajo a todos. Y Dios le dice, bueno, eso es lo que tú crees. Pregúntale a Isaí si no hay alguien más dentro de su familia, porque aquí falta alguien. Y Samuel le dice, oye Isaí, ¿son todos los de tu familia? ¿Y qué es lo que dice Isaí? Dice la palabra que Isaí dice, pues casi todos. Me falta uno, pero ese uno es uno ñanguito que anda por allá. Es más, ahorita está allá cuidando las ovejas, pero es uno ñanguito que no sabe barrer, no sabe trapear, no sabe hacer absolutamente nada más que estar tocando su arpa y estar allá cuidando las ovejas, y eso a veces se le pierde. Y le dice Samuel, bueno, pues mándalo a traer porque no vamos a hacer absolutamente nada hasta que este niño que te falta venga aquí. Y dice la palabra que cuando David entra, dice que era rubio, que era de hermoso parecer, que era de hermoso semblante y que era el más ñanguito de sus hermanos. Pero dice la palabra que en ese momento cuando David entra, Dios le dice a Samuel, Samuel, levántate y unge a este niño porque a este es el que yo he escogido para que el día de mañana sea rey sobre Israel. Y dice la palabra que derraman aceite sobre David y que a partir de ese momento, lo dice el versículo 13, dice, y Samuel tomó el cuerno, del capítulo 16, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
Te voy a decir algo, hoy tú y yo estamos acostumbrados a llevar una vida rutinaria. Y si yo te preguntara, les voy a preguntar más bien, ¿ustedes creen que su vida puede cambiar? ¿Sí? ¿Por qué? Si algunos ya tenemos 30 años, bueno, yo siempre lo he dicho, tengo 30, parece que tengo más, pero es que no me tratan bien en la casa. ¿No? Pero tengo 30. Y alguien podrá decir, es que a mis 30 no creo que en mi vida pueda haber un cambio bueno. Es que ya tengo 40 y no creo que a los 40 pueda haber en mi vida un cambio. Es que ya tengo 50, 60, 70, 200. No sé. Creo que no hay manera, no veo en cómo yo pueda cambiar o en la forma en la que Dios incluso pueda hacer un cambio. En ocasiones con nuestra manera de expresarnos limitamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y este jovencito, dicen los teólogos que tenía aproximadamente entre 15 y 17 años cuando es ungido como rey. Era un niño, era un muchacho, ni siquiera tenía la mayoría de edad. No sabía si quería ir a la izquierda y a la derecha, pero te voy a decir algo. Dios nunca va a mirar lo de afuera que hay en ti. Dios siempre va a mirar tu corazón. Y la gente quizá no puede discernir o no puede saber lo que hay dentro de ti. Pero ¿qué crees? Que hay un Dios que todo lo sabe y Él sí sabe que en tu corazón puede haber angustia, tristeza, necesidad, felicidad, lo que sea. Dios siempre lo va a conocer de ti. Y dice la palabra que a partir de ese momento el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo era sobre la vida de David, pero Dios empieza a mover, empieza a cambiar la vida de este muchacho y lo empieza a sacar del rebaño de poco en poco. Dice la palabra que después el rey Saúl, que todavía era rey, era atormentado por un demonio que había dentro de su corazón por haber desobedecido a Dios. Pero le platicaron y le dijeron, oye, por ahí hay un muchachito que toca el arpa, que toca la guitarra. Y cuando este niño toca, la gente por ahí dice que se siente la paz de Dios. Que cuando este niño toca y canta, la gente se siente tranquila y dice, a ver, tráelo. Y David es presentado del rey Saúl, que era atormentado por un demonio. Y cuando David empieza a tocar, David empieza a sentir consuelo. ¿Y por qué será que empezaba a sentir consuelo Saúl cuando David estaba tocando? Te voy a decir porque no era el arpa de David, no era David, sino que era el Espíritu de Dios que estaba reposando sobre la vida de David. ¿Sale? ¿Estamos claros ahí, sí o no? Bueno, ahora vamos a seguir más adelante. Ahora sí vamos al 17, por favor. Cuenta la historia también que en esta época había mucha guerra en contra de los filisteos, porque se estaban peleando las tierras y todo ese tipo de cuestiones. Y en alguna ocasión dice la palabra que los filisteos fueron al campo de batalla y salió el pueblo hebreo también, los israelitas salieron a la batalla. Pero da la casualidad que ahí con los filisteos había un hombre de bastante estatura. Y dice la palabra, el capítulo 17, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. ¿Qué es un paladín? Un paladín es un guerrero con mucha habilidad. Un paladín es un guerrero que hace cosas extraordinarias en el campo de batalla. Eso es un paladín. O sea, un hombre extremadamente diestro para la guerra. El cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Goliat. De Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Fíjense, este hombre era un gigante y era la estatura no como la mía. Bueno, nosotros los mexicanos somos como de estatura media, pero este hombre era bastante alto. Y dice la escritura que tan solo su armadura, su casco, era imposible ser llevado por un hombre como tú y como yo. Era un gigante.
Y este hombre salía cada día y decía, a ver, vamos a hacer una cosa, no nos vamos a pelear todos. Solamente voy a salir yo. Pero ustedes como judíos tienen que mandarme a un hombre, elijan a un hombre que pueda pelear contra mí. Y si ese único hombre me vence a mí, vamos a hacer una cosa. No, para que no muramos todos, yo salgo por ellos, pero ustedes manden a uno para que salga a pelear en contra de mí. Y si él me vence a mí, ellos van a servirlos a ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y le voy a poner un ejemplo. No están los niños, fueron a su clase. Pero es como si yo me pusiera a los golpes con uno de sus hijitos. Así literalmente era la escena que estaba. Es como si Samuelito viniera contra mí. Samuelito es el niño que tiene 1 año y 7 meses. 1 año y 4 meses. Es como si me pusiera con uno de sus hijitos que tiene 3 años. Así era más o menos el duelo. Y dice la palabra que cada día este Goliat salía y decía, a ver, ya escogieron a quién. Y por ahí estaba Saúl escondido entre el monte y Saúl decía, bueno, ¿a quién vamos a mandar? Y todos decían, bueno, Saúl, pues tú eres el rey, ¿no? Y los reyes salen a la guerra. Y Saúl decía, no, pero es que es bastante grande y la verdad es que no vamos a poder. Y este hombre cada vez que salía se burlaba de ellos y se mofaba porque no había quien le hiciera frente. Y ese gigante hoy lo vamos a ver tú y yo como aquel problema que hoy tú y yo traemos aquí adentro. Hay gigantes en tu vida que vienen y se mofan delante de ti. Hay gigantes que van a venir delante de ti, se van a reír y te van a querer echar abajo, pero tú estate tranquilo. Porque si Dios te ha llevado a ese campo de batalla es porque Dios está ahí en medio de ese campo de batalla. Y no estás solo. Quizá ves al gigante, pero te voy a decir algo. Dice la palabra que David siguió ahí en su lugar. Lo mandaba a llamar Saúl de repente y regresaba él a cuidar las ovejas de su padre. Pero en algún momento David regresa a la casa de su padre y le dice a Isaí, David, te voy a pedir un favor, quiero que te alistes, que te bañes, que termines de comer y que te vayas y veas y vayas a ver qué es lo que está pasando ahí en el campo de batalla, porque he escuchado que por ahí hay un gigante, pero hasta el día de hoy no hay ni uno que se faje los pantalones para salir a pelear en contra de él. Así que ve, vas a llevarle quesos a tus hermanos, vas a llevarle el desayuno, vas a llevar esto y esto y esto. Pero también te encargo que cuando regreses me traigas el orden de batalla. ¿Qué es lo que está pasando? Y dice la palabra que David, bien feliz, se va al campo de batalla y llega y empieza a escuchar que otra vez hay un hombre grandote por ahí y empieza a mofarse, empieza a burlarse otra vez del pueblo de Israel. Y este niño de 15 o 17 años, fíjense, ¿qué es lo que pasa en este niño? Que empieza a llenarse su corazón de enojo, que empieza a enojarse y va y dice, oye, ¿qué es lo que están haciendo? Y le dice, no, es que, y lo ve su hermano y su hermano le dice, David, ¿a qué veniste? Y decía, es que me mandó mi papá para que les trajera quesos, leche, ropa y cosas así porque quiere saber cómo están. Y en ese momento su hermano se molesta y le dice, de seguro veniste para burlarte de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque a David lo consideraban como un hermano inútil. Y no sé si en algún momento te ha pasado a ti, pero siempre en la familia hay alguien al cual desprecian o despreciamos. Y David en esta cuestión le había tocado a él, porque sus hermanos eran hombres de renombre, pero David estaba ahí cuidando las ovejas. Pero te lo vuelvo a repetir, David quizá por ser desechado por sus hermanos, y la verdad es que creo que se siente feo que en algún momento llegues a algún lugar y te hagan el feo. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Sí les ha pasado que llegas a un lugar y te hacen el fuchi? ¿Y se siente feo, a poco no? Y David era su caso. Pero ahí David, estando en los arroyos, cuidando las ovejas, tocando su arpa, ahí es donde David empieza a escribir algunos de los salmos. Y David ahí tocando su arpa empieza a decir, y lo he predicado en algunas ocasiones y lo voy a volver a decir porque tengo el micrófono, lo puedo decir. Y David tocando su arpa decía otra vez, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y él estaba sentado ahí en el río y decía, y en lugares pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma, aunque mi familia no me quiera. Yo sé que Dios hoy me toma en sus brazos, aunque la gente no me pueda entender, yo sé que Dios está al pendiente de mi vida, decía David.
Y David empezó a conocer a aquel que era grande y todopoderoso. Y cuando David llega al campo de batalla, le dice su hermano, ¿qué es lo que haces aquí? ¿A qué veniste? No es que mi papá me mandó, no, tú siempre vienes y haces de las tuyas, etcétera, 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 etcétera. Y David empieza a decir, bueno hermano, pero ok, está bien, me voy a ir, pero te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué tú permites, siendo uno de los hombres más diestros aquí para la guerra, por qué permites que este hombre se burle de nosotros? ¿Por qué permiten todos ustedes que son guerreros, o sea, un niño empezando a dar cátedra a aquellos que eran hombres de guerra? Y David dice, vamos a hacer una cosa, quédense ahí ustedes de miedosos, yo voy a ir a pelear. O sea, un niño de 15, 17 años queriendo ponerse a los golpes con este gigante, o sea, era algo ilógico. Y por ahí decían, y por ahí se escucha una voz, no lo dice la escritura, pero vamos a interpretarlo. Por ahí se escucha una voz a lo lejos que dice, oye niño, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Porque este hombre es grande. Y David le dice, él no es grande. Grande es aquel que yo he conocido ahí en el arroyo. Grande es aquel que yo he conocido en la intimidad de la oración. Grande es aquel que es mi Padre, que el día de hoy está aquí con nosotros. David decía, Él es el verdadero grande. Ustedes lo ven grande, pero ¿qué creen? Que aquí en mi corazón yo conozco al que verdaderamente es grande. Y en este momento, ¿qué es lo que pasa? Le estoy resumiendo. Y no vamos ni a la mitad de la historia, mis hermanos. Más adelante dice la palabra que llega a oídos de David y dice que David escucha que por ahí se empieza a decir, porque el rey Saúl, teniendo miedo, dice, vamos a hacer una cosa para incentivar a un guerrero, el que salga y pelee en la batalla y obviamente salga vencedor. Y si ese hombre de entre nosotros que sale vencedor, le voy a dar un premio, le voy a regalar una casa, le voy a regalar un carro, y se va a casar con mi hija, porque así es la oferta. Pues bueno, en realidad nada más era la hija, ¿no? Pero pues, si al dar la hija tenía que darles casa también, si no, ¿dónde van a vivir? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, me hubiera gustado, a mí nada más me dieron esposa, ni modo. Amén. Pero dice la palabra que David escucha y dice, ah caray, como que eso me gusta, me interesa, ¿no? Porque el rey había lanzado esa propuesta de decir, quien salga y pelee y venza a este hombre, lo voy a llenar de premios y lo voy a poner en mi casa, pero sobre todo le voy a dar a mi hija para que se case con él. Ese era el premio. Y David, más que por eso, pero yo creo que también fue parte de su incentivo, dijo, bueno, yo voy a ir, pero quiero que lo entendamos, era un niño, era un muchacho. Y en ocasiones cuando las pruebas y las luchas vienen a nuestra vida, nos sentimos de esa manera. Nos sentimos vulnerables, nos sentimos débiles, decimos, ¿cómo le voy a hacer? No estoy preparado para llevar este plan de batalla, no estoy capacitado, nadie me ha enseñado. Es más, nunca me pensé ver en esta situación, nunca pensé que en algún momento mi vida iba a tener que entrar en el campo de batalla llamado problema, llamado ansiedad, llamado preocupación, llamado enfermedad, llamado como tú lo quieras llamar, como lo que tú traigas hoy. Pero hoy estamos en orden de batalla tú y yo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a temblar ante aquel gigante que viene contra nosotros y quiere burlarse de nosotros, o vamos a confiar en aquel que hemos conocido que se llama Jesucristo. Bueno, amén. Dice la palabra más adelante, le voy a seguir resumiendo la historia, que mandan a llamar a David. Saúl le dice, a ver, tráiganme a ese niño. Y David es presentado delante del rey Saúl. Y le dicen a David, bueno David, tú dices que vas a salir, eres un niño, pero está bien, si quieres salir, pues allá que te maten. Nadie se atrevía a hacerlo hasta que este niño, lleno de la presencia de Dios, llega al campo de batalla. Y fíjense, algo chistoso que pasa es que llama a su escudero Saúl y le dice, a ver, tráiganme mi escudo, mi espada, todo, y pónganselo a este niño. Pónganselo porque este niño ha determinado, dice que va a salir. Ya le dije que no porque se lo van a echar al caso, pero él dice que va a salir. Y dice la palabra que le pusieron la armadura a David, la armadura de Saúl, pero David se veía como clavillazo. Todos conocemos a clavillazo, ¿sí o no?
¿Por qué conocen a Clavillazo? Por su saco grandote, por su pantalón grandote. Y dice la palabra que le ponen la armadura de Saúl a David, pero David no podía moverse. ¿Sabes por qué? Porque David no sabía usar el escudo, David no sabía cómo usar la espada y mucho menos él podía caminar. Y dice la escritura que cuando él quería caminar, no podía porque se sentía limitado, caminaba como robot. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra que no es con espada ni con ejércitos, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios, como tú vas a vencer cualquier situación que hoy tú puedas tener. No se trata de tu habilidad, no se trata de tu inteligencia, se trata de que el poder de Dios se está perfeccionando hoy en la vida de cada uno de ustedes. No necesitas ningún arma, no necesitas ninguna espada, solamente necesitas lo que Dios ha establecido como la palabra de Dios que va a edificar siempre tu vida. Es la palabra la que te va a dar la fortaleza, es la palabra, es la llenura del Espíritu Santo de Dios en tu vida que te va a dar la fortaleza para vencer cualquier situación que venga el día de mañana. Ahora dice la palabra que David dijo, ¿sabes qué, rey? Yo no puedo caminar con esto. No necesito el escudo, primero no lo aguanto, segunda no sé cómo se usa y tercera, pues no me queda. Y David se enlista al campo de batalla y todo el ejército de grandes, todo el ejército de personas adultas escondidos atrás de un muchachito ñanguito llamado David. Dice la palabra que antes de entrar al campo de batalla, David va al río y toma 5 piedras. Y David sabía, él tenía una herramienta nada más. Y esa herramienta la usaban los pastores para ahuyentar a los osos, a los leones y a todas las fieras que se quisieran comer a sus ovejas. Y tenía una honda. Y la honda era una especie como de resortera, sí la conocen, ¿no? Bueno, y para los que no, en la punta tenía como una especie de cuero, como la resortera. ¿Sí conocen la resortera? O en mi pueblo le decíamos charpe, ¿no? O resortera. Bueno, aquí los chilangos dicen resortera, está bien, resortera. ¿Sale? Pero en mi pueblo se le llamaba así. Era semejante a eso, solamente que la resortera traía una horqueta, no una como Y. Pero la honda era nada más lo de la parte del cuero y las tiras largas. Entonces ponían una piedra y le daban vueltas y para la hora de soltarlo tenía que soltarlo de un lado para que la piedra saliera disparada. Esa era la única herramienta que David, ese jovencito, llevaba en la mano. Entonces, ¿qué es lo que hace David? David, siempre llevando su bolsita como todo pastor, va al río y toma 5 piedras y las echa en su bolsa y dice, Señor, no tengo otra cosa más que 5 piedras, el ánimo y tu unción para ir en contra de aquel gigante. Entonces dice la palabra que todo esto se enlista, sale este hombre Goliat y al ver a Goliat, a este niño, Goliat se empieza a reír y dice, bueno, o somos hombres o somos payasos, ¿no? O vamos a pelear o qué es lo que vamos a hacer. No lo dice así la escritura, pero vamos a entenderlo. Porque él esperaba a un hombre de renombre. Él esperaba, Goliat esperaba que saliera Saúl. Pero Saúl estaba temblando de miedo ahí en su tienda. Y se atrevió, tuvo más valor un niño que todos aquellos hombres. Y te voy a decir algo, si hoy tú viniste a la casa de Dios, es porque tienes valor. Es porque estás deseando que haya un cambio en tu vida. Y lo hemos intentado de muchas maneras bajo nuestros lineamientos, bajo nuestro entendimiento. Pero te voy a decir algo, no lo hemos logrado, ¿sí o no? Has dicho, ya voy a dejar de hacer esto y aquello y el otro, pero siempre regresamos a lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad ni la facultad para cambiar por nosotros mismos. No es hasta que conocemos a Cristo y le damos la oportunidad de realmente conocer. Y cuando conocemos a Cristo es como aprendemos a amar, a perdonar, a cuidar el corazón de las personas que están alrededor de nosotros de una manera correcta, ya no bajo condición, sino entregándolo todo a cambio de nada, dice la palabra. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? Que este niño ahora ya está delante de este gigante, pero ¿por qué David no le tuvo miedo? ¿Por qué David no huyó? ¿Por qué David no la pensó 2 veces? Más que el regalo que se estaba ofreciendo por alguien que saliera a la batalla y venciera a este hombre, era más ese celo que él sentía por la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque cuando aprendes a conocer la presencia de Dios, cuando conoces a Dios en la oración, cuando conoces realmente quién es tu Padre, sabes que venga lo que venga, el Padre va a estar contigo y te va a sacar adelante.
Y David lo sabía, era un niño, era un jovencito, pero conocía la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo decía, ¿cómo es que lo vas a vencer? Incluso Goliat le dice, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo vengo con mi escudo, yo vengo con mi espada, pero nunca antes se ha visto que venga un chamaquito, que venga un niño y que sobre todo eso venga con piedras. Incluso le dice, el Goliat le dice, oye, ¿acaso soy yo perro para que vengas conmigo con unas piedras para golpearme? ¿Y qué cree que le dice David? No, yo sé que no lo eres, pero yo no vengo con piedras. Yo vengo en el nombre Jehová de los ejércitos, que hoy te ha entregado en mi mano, y hoy, aunque no lo creas, vas a caer, le decía David. Y Goliat se burlaba y se mojaba y decía, ¿cómo este niño va a quitarme la vida? Primero, no trae ni espada. Segunda, no trae ni escudo. Tercera, es un niño que se ve que no sabe cómo se maneja esta situación de la guerra. Y quizá los problemas o el enemigo te podrá ver así de vulnerable. Pero hoy tú eres hijo de Dios. Hoy la presencia de Dios está ahí contigo. Y lo tienes que creer. Lo tienes que creer. Amén. ¿Qué es lo que pasa después? Dice la palabra que se empieza la batalla. Y este hombre empieza a correr en contra de este niño y la regla era la misma. Si Goliat vencía a este niño, todos los demás tenían que rendirse a los filisteos. Pero si se daba la casualidad y si por alguna cosa del destino este hombre perdía ante David, ellos tenían que servir. Y empieza la batalla. Y dice la escritura que este hombre toma su escudo, toma su espada y se lanza en contra de David. Y David empieza a girar su onda. Y le empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero lo que pasa físicamente no tiene relevancia. Lo que pasa en un sentido espiritual, dice la palabra que vamos a verlo desde este punto. Dios estaba ahí, en medio de ese campo de batalla, porque estaba ahí. Y ahorita lo van a saber ustedes. Porque dice la palabra que él saca su piedrecita, la pone en su onda y empieza a girarla, pero la piedra sale disparada a una velocidad tremenda y le pega justamente en esta parte al gigante. Y dice la escritura que la piedra se le incrusta a Goliat y lo único que pasa con Goliat es que cae hacia atrás. Y quizá podrás decir, bueno, pues ya le ganó. No fue la piedra, no fue la onda de David, sino que fue lo que Dios había puesto ya en el corazón de este muchacho, que era la llenura y la presencia de Dios en la vida de este jovencito. Dice la escritura que fue lanzada la piedra y que este hombre cayó hacia atrás y que quedó medio muerto y que corre David hacia él y le quita su espada y que con la misma espada que este hombre quería matar a David, David, ¿qué fue lo que hizo? Suena fuerte, pero lo decapitó. ¿Qué es lo que nos enseña esta parte de la escritura? Que en nuestra vida van a llegar gigantes. Que en nuestra vida van a oprimirnos, que en la vida va a haber gente que se va a mofar, en la vida va a haber gente que incluso te va a querer desechar. Pero Dios hoy te va a tomar en sus brazos. Y hoy tú no vas a ser ni desechada ni desechado. Hoy la presencia de Dios va a acompañarte contigo para que aprendamos a pelear, para que hoy que vamos a salir a pelear una batalla a nivel personal y emocional, Dios va a estar con nosotros y vamos a vencer no en nuestras fuerzas, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dice la escritura que David termina con la vida de este hombre. Obviamente los filisteos se rinden y en ese momento Dios da la victoria. Pero a partir de ese momento en la vida de David empezó a haber un parteaguas. Porque desde ese momento David empezó a involucrarse en la guerra. Vieron que David no era un guerrero cualquiera como los demás. Que si sus hermanos eran más agraciados y más fuertes que él, a lo mejor sí, pero no tenían lo que él portaba. Él no tenía habilidad, no tenía capacidad, pero lo que sí tenía era la presencia de Dios en su corazón. Y hoy quizá la gente podrá decir, es que no tienes ninguna habilidad. Quizá la gente podrá decir, no creo que pueda salir de esto. Quizá podrás pensar o la mente podrá decirnos, es que nunca vamos a cambiar, nunca va a haber algo que tú y yo podamos hacer algo diferente. Pero hoy que Dios ha llegado a tu vida, no tienes ni idea de lo que Dios puede hacer contigo. Ahora te voy a llevar al Nuevo Testamento y precisamente te voy a llevar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, a los 30 años inicia el ministerio.
Pero lo que tiene que hacer el Señor Jesucristo es enfrentarse ante un gigante llamado incredulidad. Dice la Escritura que cuando el Señor empieza su ministerio, empieza a predicar la palabra y había muchísima oposición. Y vamos a verlo desde esta cuestión. El Señor tuvo que vencer a un gigante llamado incredulidad, no de Él, sino de la gente hacia Él. Porque cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, te voy a decir algo, aunque no lo creas, tenía mi edad. Tenía 30 años cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar la palabra del reino de los cielos. E imagínate a un joven de 30 años empezando a predicar el mensaje del reino de los cielos, empezando a predicar un mensaje de restauración y de salvación para todos aquellos. Porque si te das cuenta, el Señor empieza a dar el mensaje a un pueblo lleno de enfermedades. Empieza a dar un mensaje a gente que era atormentada por demonios. Empieza a dar un mensaje a hombres y a mujeres que ya estaban años atrás enfermos. Incluso dice la palabra que había una mujer que ya tenía 12 años que había estado enferma y que todo lo que había tenido lo había malgastado, pero que ningún médico le había dicho que era lo que tenía. En Lucas capítulo 8, versículos 40 al 56, ahí lo dice. Que gastó todo lo que tenía, pero que de repente por ahí escuchó que había un hombre llamado Jesús. Y esta mujer tenía un gigante llamado enfermedad, como muchos de nosotros en algún momento lo tuvimos. Yo a mis 7, 8 años tuve, se los he dicho, creo que apenas se los decía el martes o el jueves, asma, y yo tenía que ocupar inhalador. Toda la vida tuvo que haber sido así. A los 7, 8 años el Señor hace algo en mi vida. Yo sin entenderlo, sin el conocimiento pleno de quién era Cristo en mi vida, hasta que 10 años volví a regresar hacia Él. En ese momento empecé a entender, hoy tú estás pasando por situaciones que no comprendes. Y dices, Señor, ¿por qué hoy que todo parecía estar bien, pasa esto? ¿Por qué hoy que ya me estaba yo encaminando hacia un buen trabajo, pasa esto? ¿Por qué hoy que yo ya estaba llevando un plan bueno con mi familia, pasan estas cuestiones? Te voy a decir por qué. Porque tú tienes un adversario, hay un gigante, siempre va a haber un gigante delante de ti. Y el gigante siempre te va a querer intimidar, el gigante siempre va a querer echarte hacia abajo. Pero tú tienes que afirmarte y decir, yo no vengo en mis fuerzas, yo no vengo en mi capacidad, sino que yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, que el cual es mi Padre. Y ahora, cuando vemos a Cristo que empieza a predicar, empieza a lidiar con esta cuestión de la falta de incredulidad. Y si hay algo que limita el poder de Dios, Dios es grande y completamente todopoderoso. Pero si tú no le crees, Él no puede hacer nada en favor de ti. Y lo dice, no lo digo yo, lo dice la Escritura, que si hay algo que frena el poder de Dios, es que tú y yo no creamos que Él tiene la capacidad de hacerlo. Hay cosas que para ti y para mí son imposibles. Hay cosas que para ti y para mí son completamente irracionales. Pero para Dios no hay nada imposible porque Él es el Todopoderoso. Si Él ha sanado a otros, ¿crees que Dios te pueda sanar a ti? Si Dios ha levantado literalmente muertos, ¿tú crees que Dios no pueda levantarte a ti para empezar de nuevo? Por supuesto que sí, mis hermanos. Pero tenemos que creerle, tenemos que empezar a decir, Señor, yo creo en tus promesas, yo creo que tú hoy estás trayendo restauración a mi vida, yo creo que hoy en tu nombre voy a vencer todos aquellos gigantes que vienen y se burlan delante de mí. Porque Dios está contigo, no estás en tus fuerzas, sino que estás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para terminar, dice la Escritura, el libro de Isaías 53, que Él sufrió nuestros dolores y sufrió todas nuestras enfermedades y fue molido por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo tengamos paz, porque lo dice la palabra, que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Y quiero que lo veas desde este punto, no solamente fue la cuestión de los azotes, y era azotado con un látigo el cual tenía huesos incrustados en la punta, y no solamente huesos sino garras, sino metal en forma de garra, y cada vez, y está comprobado mis hermanos, cada vez que un látigo de esos caía sobre los condenados, literalmente arrancaba piel de sus costillas, y las costillas de una forma literal quedaban expuestas, porque arrancaba, literalmente es como si como una mano con garras arrancara la carne de nuestro Señor.
Pero auméntale eso, no solamente 3, 4, 5 azotes, fueron bastantes. Todavía súmale el estar toda la noche desvelándose, despierto, recibiendo azotes, el caminar, y todavía súmale el que le pusieron una carga llamada cruz, pero todavía súmale tus errores y mis errores, nuestros pecados y tus pecados. Y todavía dice la Escritura que salió del pretorio, del patio de este hombre, y caminó, y él tuvo que cargar su cruz hasta el Gólgota, hasta el lugar de la calavera. Y todavía no terminamos. Todavía súmale el pasarla a su vida, todavía súmale el clavarlo de los pies, y todavía súmale el clavarlo de las manos. Y todavía súmale todo el peso del pecado sobre de él, toda la ira de Dios literalmente cayendo sobre de él, y todavía aún agrégale un poquito más, el estar aguantando las horas hasta que dieran las 3 de la tarde, cuando él entrega el Espíritu al Señor. Y estaba yo checando esta palabra de consumado es, y consumado es en el tiempo, en este tiempo del Señor Jesucristo se usaba para hacer negocios. Esa palabra se usaba para hacer negocios. Y cuando el Señor Jesucristo está en la cruz y dice consumado es, ¿sabes qué es lo que estaba pasando? Que literalmente Él estaba derribando abajo a todos aquellos gigantes que hoy iban a venir sobre la vida de cada uno de ustedes, para que tú fueras vencedor, no en ti, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el mensaje de hoy concluye con el que hoy hay un gigante delante de ti. Pero ese gigante ya fue vencido. Hoy ese gigante va a querer intimidarte, hoy ese gigante va a querer quitarte la fe, va a querer quitarte la esperanza. Pero hoy que estamos delante de la presencia de Dios, no vamos a temer, porque Dios está con cada uno de nosotros.